Adán, Eva y la serpiente fueron maldecidos tras el pecado original. Eva trajo al mundo a sus hijos según el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1. Y conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón por Jehová. El nombre Caín puede interpretarse como lo he conseguido o aquí está. Es probable que sus padres creyeran que Caín era el Mesías prometido, aquel que vendría para redimir a la humanidad. Sin embargo, el destino de Caín sería muy diferente. En lugar de ser un salvador, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Según Génesis capítulo 4, versículos del 2 al 5, Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el sacrificio de Abel fue aceptado. Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, un sacrificio de sangre, mientras que Caín ofreció los frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como se observa en Levítico, no servían como expiación por el pecado. La respuesta de Caín ante el rechazo de su ofrenda fue colmada de rabia y envidia. Su orgullo fue la fuente de su ira. No podía tolerar la idea de que Dios aceptara a Abel y lo desairara a él. Dios, en su infinita misericordia, confrontó a Caín según los versículos 6 y 7. Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, te deseará, pero tú te enseñorearás de él. Dios le brindaba a Caín la oportunidad de reflexionar y optar por un camino distinto. Estaba siendo alertado sobre el potencial destructivo del pecado. Aunque Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que planteaba, buscaba que Caín también las comprendiera. Su deseo era que Caín reconociera su ira y la controlara. La decisión estaba en manos de Caín. Podía optar por el camino de la redención o el camino de la destrucción. Caín se hallaba ante una encrucijada. Tenía la opción de abstenerse del pecado y ser bendecido, o entregarse al pecado y ser consumido por él. Trágicamente, Caín optó por el camino de la destrucción. Después de conversar con Abel acerca de las palabras de Dios, lo atacó y lo mató cuando estaban solos en el campo. Hay una fuerte indicación de que Caín planeó emboscar a Abel, distrayéndolo con una charla amigable. Esto revela que Caín llevó a cabo un asesinato premeditado, pasando por alto por completo la salida que Dios le ofrecía. La humanidad, en sus primeras etapas, se sumergía rápidamente en el pecado. Dios, en su omnisciencia, confrontó a Caín, preguntándole: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín, tratando de engañar al Creador, respondió: No lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Esta respuesta de Caín se volvió emblemática. En lugar de ser el protector de su hermano, se transformó en su asesino, impulsado por un celo espiritual. Judas 11 nos alerta sobre la senda de Caín, que es la incredulidad y la religión vacía, conduciendo al celo y la persecución de los verdaderamente piadosos. La ira asesina de Caín fue motivada puramente por este celo espiritual. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis capítulo 4, versículos del 10 al 12. Dios afirmó que la voz de la sangre inocente de Abel clamaba a él desde el suelo. Este concepto de la sangre clamando a Dios se repite en otras partes de la Biblia. En el libro de Números, capítulo 35, versículo 29, se describe cómo la sangre de los asesinos no castigados profana la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, mientras que la sangre de Jesús clama por gracia y misericordia, como vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 24. La forma en que operan las bendiciones y maldiciones no es aleatoria. Ambas obedecen leyes eternas e inmutables. La Biblia es la fuente para entender estas leyes. En Proverbios capítulo 26, versículo 2, Salomón establece un principio sobre las maldiciones, como el gorrión en su deambular, como la golondrina en su vuelo,
así la maldición sin causa no vendrá. En este pasaje se nos enseña que cada maldición tiene un origen, una razón. Así como la maldición que recayó sobre Adán se amplificó en Caín, mientras que para Adán sería difícil cultivar la tierra, para Caín, un agricultor, sería prácticamente imposible. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios, en su misericordia, optó por protegerlo de aquellos que podrían desear vengar la muerte de Abel. Lo marcó con una señal, un sello de protección. Aunque no conocemos exactamente la forma que tomó esta señal, sabemos que sirvió como una salvaguarda para Caín, garantizando que nadie intentara vengar la muerte de Abel. Tras recibir la señal, Caín se retiró y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Contrajo matrimonio con una mujer y erigió una ciudad, la primera manifestación de urbanización e industria. Esta ciudad, desde sus inicios centrada en el hombre, fue nombrada en honor a su hijo Enoc y no en honor a Dios. La decadencia continuada de la humanidad es evidente en las generaciones que siguieron a Caín. La genealogía de Caín muestra una progresión de nombres y acciones que reflejan la creciente distancia de la humanidad de Dios. Lamec, de la sexta descendencia de Adán por la línea de Caín, sobresale como un ejemplo de arrogancia. Fue el primer polígamo registrado en la historia, y sus elecciones reflejan una cultura que valoraba la belleza física y externa. La arrogancia de Lamec se manifiesta en su jactancia, registrada en Génesis 4, versículos 23 y 24, contrastando fuertemente con la piedad de Enoc. Lamec se convirtió en un símbolo del orgullo humano desbordante. A pesar de esta espiral descendente, surge un destello de esperanza. Dios ofreció un remedio para la caída de la humanidad al otorgarle a Eva un nuevo hijo, Set, en lugar de Abel. Fue a través de la línea de Set que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, rindiéndole culto con oración, alabanza y acción de gracias. La humildad y la verdadera adoración practicadas por Abel y Set contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adoración de Caín. La Biblia está repleta de maldiciones. No avanzamos mucho en el libro de Génesis antes de que Dios pronuncie maldiciones. Sin embargo, incluso en medio de estas maldiciones, la misericordia y la gracia de Dios resplandecen ofreciendo esperanza y redención a la humanidad. La dualidad de bendiciones y maldiciones al principio de los tiempos nos enseña que el Todopoderoso pronuncia maldiciones. Maldijo a Satanás por tentar a Adán y Eva al pecado. A lo largo de las Escrituras, observamos un patrón divino. Dios bendice a aquellos que lo obedecen y maldice a aquellos que lo desobedecen. Las maldiciones y las bendiciones pertenecen a un reino invisible que actúa como vehículos de poder espiritual sobrenatural. Las palabras son el principal medio para expresar bendiciones y maldiciones, ya sea habladas, escritas o simplemente pensadas. La Biblia enfatiza el poder de las palabras tanto para el bien como para el mal. En Proverbios capítulo 11, versículo 9, leemos: «Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento». Las palabras tienen el poder de destruir o liberar, maldecir o bendecir. La esencia del Evangelio se centra en un evento singular, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Isaías, siglos antes, profetizó detalladamente sobre este acontecimiento en Isaías capítulo 53, versículo 10, describiendo a un siervo del Señor que se ofrecería como ofrenda por el pecado. En Isaías 50, versículos del 3 al 6, encontramos la esencia del problema humano. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí radica el problema fundamental de Caín. Eligió su propio camino. La palabra hebrea que resume esto es avon, que en inglés contemporáneo podría traducirse como rebelión, no solo contra el hombre sino también contra Dios.
Avón describe no solo la iniquidad, sino también el castigo o las consecuencias malignas que acarrea. En Levítico 16, sobre el chivo expiatorio en el día de la expiación, se destaca que el chivo llevaba consigo todas las iniquidades de los israelitas a una tierra desierta. En este simbolismo, el chivo no solo cargaba con las iniquidades, sino también con todas las consecuencias malignas de esas iniquidades. El sacrificio de Jesús, en su sentido más completo, no solo significa iniquidad, sino también todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Jesús, siendo sin pecado, cargó sobre sí no solo la iniquidad de la humanidad, sino también todas sus consecuencias. En la cruz ocurrió un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que por justicia divina eran debidas a nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo el bien que era debido a la obediencia sin pecado de Jesús. Esta oferta increíble proviene de la gracia inmensurable de Dios, y la fe es el único medio para recibirla. La Escritura revela muchos aspectos diferentes de este intercambio y las áreas en las que se aplica. Isaías 50 versículos del 3 al 5 nos dice más. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser justos con su justicia. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con sus riquezas. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Finalmente, Jesús se convirtió en una maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Gálatas capítulo 3, versículos del 13 al 14. Después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo sin vida fue descendido de la cruz y colocado en un sepulcro. Durante 3 días, la esperanza parecía perdida para los discípulos, quienes no entendían completamente el alcance de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, al amanecer del tercer día, el sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado de entre los muertos, derrotando así no solo la muerte, sino también la maldición que había pesado sobre la humanidad desde el pecado original. La resurrección de Jesús no solo restauró la esperanza, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Aquellos que creen en Él ya no están condenados por la maldición del pecado. En cambio, están liberados y bendecidos con la promesa de la vida eterna. La historia de la redención humana tomó un giro increíblemente esperanzador y lleno de gracia. Los apóstoles, llenos de la fuerza del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio a todas las naciones. Milagros, sanidades y transformaciones asombraban a las multitudes. Donde antes reinaba la maldición, ahora brotaba la bendición. Las personas eran liberadas del pecado y sanadas de sus enfermedades. Las cadenas que habían mantenido a la humanidad esclavizada fueron rotas por el poder del amor redentor de Dios. La historia continuó a lo largo de los siglos. En medio de las luchas y desafíos, la Iglesia creció y se fortaleció. Los corazones que, una vez, estuvieron endurecidos por la maldición del pecado, se ablandaron por la gracia salvadora de Jesús. Donde antes había división y enemistad, ahora reinaba la paz y la reconciliación. Las vidas fueron transformadas, las familias fueron restauradas y las comunidades enteras fueron renovadas por el amor de Dios. A medida que la historia avanzaba, la bendición de Dios se extendió por todo el mundo. Las naciones que alguna vez estuvieron sumidas en la oscuridad
fueron iluminadas por la luz del Evangelio. Las culturas que habían sido dominadas por supersticiones y temores fueron liberadas por la verdad redentora de Jesucristo. Donde antes reinaba la desesperación, ahora florecía la esperanza. Pero la historia de la redención aún no ha llegado a su fin. Cada día, personas de todas las razas, nacionalidades y trasfondos son alcanzadas por el amor de Dios. Cada día, corazones son transformados y vidas son restauradas. Cada día, la maldición del pecado es reemplazada por la bendición de la gracia, y así la historia de la redención continúa cautivando los corazones de aquellos que descubren el asombroso amor de Dios y la belleza de su plan redentor para la humanidad. En cada página de esta historia, vemos el amor inquebrantable de Dios y su deseo apasionado de bendecir a sus hijos. Cada capítulo revela su gracia irresistible, su misericordia interminable y su poder transformador. Y en el centro de todo encontramos a Jesucristo, el Salvador del mundo, quien llevó sobre sí la maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Así que, en la maravillosa historia de la redención, somos testigos de la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas y de la bendición sobre la maldición. Y mientras esta historia continúa desarrollándose, podemos estar seguros de una cosa: el amor de Dios prevalecerá y su bendición seguirá siendo derramada sobre aquellos que confían en Él. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte para ver más contenido. Nos vemos en el próximo video.